Muy bien. Vamos a la palabra. Dice Tito, capítulo 1, verso 16. Dice así la escritura de la santidad, en el nombre de Yahshua. Mire bien lo que dice la escritura. Dice, profesan conocer a Elohim. La Reina Valera dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son detestables y desobedientes, reprobados para toda obra buena. Fíjese bien. Profesan conocer a Elohim. Aquí le pusieron Dios. Pero con los hechos lo negamos. O sea, si nuestros hechos no van en su verdad, entonces lo negamos. Ahora, lo negamos porque si decimos que tenemos comunión con Él, como dice 1 Juan 1:6, si decimos que vamos a la iglesia, como la gente va a la iglesia, o la gente que profesa, que dice que lo conoce, que conozco a Dios y cosas de eso, conozco de Dios, leen la Biblia, cosas de estas. Si decimos que tenemos comunión con ese Dios, creador de los cielos y la tierra, si decimos que lo conocemos, o que van a la iglesia, o tanta cosa, tienen una religión, el hombre es lo que hace. Ahora, conocer al verdadero Elohim, al verdadero Dios, para que me entienda, ¿qué es conocerlo? ¿Qué significa conocerlo? Porque si lo que practico no va de acuerdo con la escritura de la santidad, aunque tenga usted una Biblia católica, o Biblia evangélica, protestante, o lo que usted quiera, si no conocemos al verdadero, conocerlo, el único que lo conoce es su misma palabra que se encarnó, que es de su mismo ser, que es su Hijo, pero es uno con Él, no son dos. Lo dice Juan 10:30, es uno. Entonces aquí dice, profesan. O sea, nosotros profesamos, o sea, esa es nuestra profesión. Es como una profesión. Profesamos que lo conocemos, pero nuestra actitud, nuestra manera de ser, defendemos una religión, defendemos una iglesia, defendemos tantas cosas que decimos son verdad. Eso no es conocerlo. Conocer al Altísimo, ¿qué es la vida eterna? Dice Juan 17, verso 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim, el único Dios verdadero, y al Señor Yahshua el Mashiach, que le llaman Jesucristo, a quien has enviado. A quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces la vida eterna se basa en conocerlo a Él. ¿Dónde están todos los conocimientos? En su palabra, que se encarnó, que viene siendo el Señor Yahshua. Lo dice Colosenses, capítulo 2, versos 2 y 3. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, del Elohim el Padre, y de el Mashiach, que le llaman Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Entonces, si decimos que conocemos a Dios, entonces lo que hagamos en nuestro vivir diario, si no va de acuerdo con Él, miren, no muy lejos, voy a un templo. Entonces no lo conozco. Porque eso de ir al templo, nadie fue al templo. Allá porque estaba un templo en el primer siglo, pero ese templo se destruyó y luego después ya nadie hizo templos. Hasta que vino ya el catolicismo y empezaron a hacer templos, y el cristianismo acá. En los últimos tiempos han hecho demasiados templos y van a la casa de Dios. Van a la casa de Dios. Él por amor nos mandó su palabra. Por amor. Dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre. Él nos dio de su amor. Nos dio al Hijo. Su palabra que se encarnó. Le preparó un cuerpo, dice Hebreos 10:5. Le preparó un cuerpo. Dice, me preparaste un cuerpo. Es la palabra. El poder, la palabra, la sabiduría, el conocimiento están en la palabra. Y esa palabra con la cual crió todas las cosas, dice Salmo 33:6, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra. Entonces, por la palabra se hicieron todas las cosas. El Padre hizo con su palabra todas las cosas. Dice, porque Él habló y fue hecho. Él ordenó y existió. Dice Salmo 148, verso 5. Ahí lo dice. Lo que le estoy hablando. Entonces, si profesamos conocer al verdadero y estamos en algo, en una religión, en una denominación, en una iglesia, en una cosa que el hombre hizo, eso no es conocerlo. Porque eso no lo mandó. ¿Qué fue lo que mandó? Mira lo que mandó. Mateo 28. Verso 20. Enseñándoles. En el verso 19 es un verso que está ahí agregado, que era, dice, vayan y hagan discípulos. No dijo que fueran a ser iglesias, dijo que van a ser discípulos. Dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Reina Valera. ¿Y por qué nadie bautizó en eso? No hay ningún texto que alguien bautizó en eso. No hay nadie. En ninguno. Bautizaron en el nombre de Yahshua. Primer siglo, no había J. No bautizaron en el nombre de Jesús. Nadie. En los más de 15 siglos, nadie bautizó en el nombre de Jesús. Porque no había J. La J vino hasta el 1537. Y el nombre de Jesús no vino en ese tiempo. Vino mucho más después, acá por casi de 1800. Vino para acá. 1700, por ahí empezaron la Biblia en español. Y ya le pusieron Jesús. En latín le decían Jesús. Ya estaba el nombre diluido. Por eso le digo, profesamos conocerlo y mire cuántas cosas no hacemos al revés. Mucha gente agarra este texto, pero este texto fue agregado en las Biblias mucho después de la escritura. Porque nadie obedeció ese texto. En la Biblia nadie lo obedeció. ¿Por qué acá sí lo obedecen? Entonces, ¿a qué os desobedecieron? Entonces no se van a salvar ni uno. Porque desobedecieron. ¿A qué os desobedecieron y estos sí obedecieron? Entonces andamos mal. Porque no tenemos ningún texto que sostenga eso. Ni más que ese. ¿Se da cuenta el problema? Estos sí obedecieron y aquellos no obedecieron. Entonces tenemos un problema. ¿Por qué los de ahora obedecieron? Es como los que quieren irse a las raíces judías. Ahora sí andan obedeciendo, según ellos. Y allá que no obedecieron. ¿Se imagina el problema que tenemos? Aquellos quedaron bien mal. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento. ¿Qué dice aquí? Mire. Dice Isaías, capítulo 1. ¿Qué dice aquí? Mire. Verso 2 en adelante.
oír cielos y escucha tu tierra, porque habla Yahweh. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. ¿Qué hace el buey cuando lo conoce? Si yo voy y agarro un buey que no es mío, que ni me conoce, que ni me ha visto, pues no me va a hacer caso. Por eso dice, conoce a su dueño. El buey, mire, el dueño le dice, aquí quédate, párate. Y ahí se queda parado. No se mueve. Y se va el dueño allá y se queda el güey. Está esperando la orden, está esperando. ¿Por qué? Porque lo conoce. Sabe quién es el dueño. Entonces, ¿por qué nosotros no obedecemos al Padre Celestial cuando Él habla la verdad? Mi iglesia la hicieron en el Pentecostés. Y somos los pentecostales. Permíteme, ahí no hizo ninguna iglesia. Miren los otros en contra. No, la iglesia católica la hicieron ahí, en Mateo 16. Dice, sobre esta roca, sobre Pedro edificaré mi iglesia. Sobre Pedro están ellos. Nadie puede poner otro fundamento. Ellos sí lo pudieron poner. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11 dice, nadie puede poner otro fundamento. Nadie. Nadie. Que el que está puesto, el cual es Yahshua Hamashiach, que le llaman Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. La roca, mismo Pedro lo dijo, lo dice Pedro, no lo dice nadie, lo dice Pedro, nadie lo dijo. Dice, por lo cual también contiene la escritura, dice, nosotros también como piedras vivas, nosotros somos piedras vivas, porque Él nos resucitó. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, la principal piedra, sobre el cual el fundamento, miren lo que dice aquí, fíjense. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Allá va. Miren lo que dice Efesios. Capítulo 2. Verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yahshua Hamashiach mismo. Efesios 2:20. Pedro lo dijo, Pablo lo dijo. El mismo fundamento de los apóstoles y profetas, la principal piedra del ángulo. Ahí lo dice bien claramente. La principal piedra del ángulo. Ahí le va. Miren lo que dice acá Isaías 28:16. Acá es el profeta. Dijo apóstoles y profetas. El fundamento de ellos. Por tanto, Yahweh el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento. Este es el 16. Este es el mismo que puso allá primaria Pedro. El mismo cosa. Una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Lo dice bien claro? ¿Se da cuenta? Déjame ver cómo dice la pechita. Jeremías, no, Isaías y Yeshaya 28:16. Por tanto, así dice Yahweh Elohim: he aquí que yo pongo una piedra en Sion, piedra probada, angular y preciosa, fundamento principal del muro. El que crea no tendrá temor. Acá dice no se apresure, es otra cosa. ¿Me entiende? Entonces el fundamento no lo podemos cambiar. Los profetas lo aseguraron, lo aseguró Pablo, lo aseguró Pedro. Mismo Pedro nunca dijo que él era la roca. Mismo Pedro. No hay sostén bíblico. Entonces, ¿cómo se atreve la Iglesia Católica a decir que el fundamento es ese? Y si están sobre Pedro, pues están en el aire. Están sobre un pecador. No se apresure. No se apresure, dice ahí. Entonces, profesan conocer al verdadero, pero los hechos, todo lo que hacemos, todo
está mal. Si pertenecemos a alguna iglesia, alguna cosa que Él no hizo, nunca mandó. Volvemos a Mateo 28, miren lo que dice. Le faltó la otra parte. Vayan, hagan discípulos y bautícenlos en mi nombre. Porque mire, Marcos desobedeció. Marcos lo hizo al revés. Marcos fue rebelde. Acá nomás le puso: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Está hablando en mi nombre. Ahí lo dice el verso 17, Marcos 16. ¿Ve? En mi nombre. Está usando en mi nombre. El 17. Entonces ahí está el problema. ¿Ve? Y todos bautizaron en el nombre de Yahshua, primer siglo. Dice Mateo 28, 20, enseñándoles, como dice esta Biblia. La Biblia pechita no tiene el texto ese 19. No me equivoco. La Biblia israelita, no sé si lo tenga. No, sí se lo pusieron igual. Salió igual la misma cosa. Y enséñenles que guarden todo lo que les he ordenado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí lo dice. Enséñenles. Sí, la pechita también hizo el error también. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ese no es nombre. Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. No es nombre. Tiene que ser en el nombre. Todo lo que hagan en mi nombre. Porque es un nombre que es por sobre todo nombre. En mi nombre. Mismo a los judíos, ahí les dice, en Hechos capítulo 4, mire, mismo Pedro lo dice, Pedro. ¿Ve? Aquí anda Pedro aquí predicando. Dice, este es Yahshua, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, si lo negamos con nuestros hechos, no estamos dando a conocer la verdadera Munah. Es la que exhibe la fidelidad de Elohim. Y la fidelidad de Elohim es Yahshua el Mashiach. La fidelidad. Porque Él es el autor y el consumador de la verdadera fidelidad, que viene siendo la Munah, que le llaman fe. Acá le llaman fe. Entonces no estamos exhibiendo, y cuando no estamos exhibiendo a Él, ¿qué exhibimos? O al pastor, o a no sé quién, o nosotros mismos, pero nunca miran al que tenemos que traer en el corazón. Nosotros somos injertos en las ramas originales, lo dice Romanos 11. Ahí en Romanos 11 me lo dice. Dice, verso 17 hasta el 22. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad. Fueron desgajadas, pero tú por tu fe, o sea, por la fe de Yahshua, estás en pie. No te ensoberbezcas y no teme. O sea, que haya un temor reverente. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la bondad? Miren la bondad. Tito 3:4.
Pero cuando se manifestó la bondad de Elohim, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, cuando se manifestó la bondad, fue cuando mandó a Yahshua. Ahora, la severidad es que no aceptas a Yahshua. Por eso dice ahí, dice ahí, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Por eso dice, y la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Entonces la incredulidad, ¿qué provoca la incredulidad? Dice Juan capítulo 3, verso 18. El que creyere no será condenado, pero el que no creyere ya ha sido condenado. Pero el que rehúsa creer, dice el 36, en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. La ira. ¿Por qué? Porque no lo estamos reflejando. No lo estamos reflejando. No estamos reflejando la vida de él en nosotros. No lo estamos reflejando. Por eso dice, con los hechos lo niegas. Nuestros hechos, nuestro comportamiento, las cosas que hacemos, todo lo que hagamos, si no va de acuerdo con él, entonces estamos mal, definitivamente. Conocer a Yahshua es ser como él, andar como él anduvo, vivir como él vivió, hablar como él habló, pensar como él pensó, hacer todo como él lo hizo. Andar como él anduvo, lo dice 1 Juan 2.6. Armados del mismo pensamiento, dice 1 Pedro 4.1. Armados del mismo pensamiento. Pues todo pensamiento está en la voluntad de él. Todo pensamiento. ¿Por qué? Porque si cambias de pensamiento, lo niegas. Ya no es él. Ya no es él. Es como si yo me pongo a predicar, por ejemplo, al presidente, por decir Trump, pero no lo conozco. Y entonces predico cosas que invento. Ese no es él. Lo estoy negando. Entonces ese no es él. Y con los hechos, él es amor y yo no tengo amor, pues lo niego. Él perdona y yo no perdono, lo niego. ¿Me entiendes? Él nunca pelea, yo me la vivo peleando. Oiga, pues entonces andamos mal. Por eso le digo, los hechos. Los hechos incluyen palabras, pensamientos, acciones. Incluye todo. Defendemos más una religión y nos separamos de los demás, nos dividimos. Oiga, pues, entonces no está en mí. Yo tengo que abrazar a todo mundo con la verdad, con las cosas, y me siento. Usted es un mentiroso, yo soy mentiroso. Usted es el verdadero. Venga para acá, pues yo lo necesito, pues entonces compóngame. Nos sentamos, abra la Biblia. A ver, muéstreme dónde dice lo que usted dice. Muéstremelo con la Biblia. ¿Quién es el único que conoce al Padre? Porque salió de él, y es de él, y es él. ¿Quién es el único que conoce al Padre? Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo y nadie conoce al Padre, sino el Padre o el Hijo. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Ahora, conocer al infinito, no hay ningún ser humano que conozca al infinito, porque Él es infinito. Mira, Isaías y Yeshaya 40, verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Elohim eterno es Yahweh, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. No dijo del Señor Yahshua, cansado del camino, porque era un ser humano. Pero el Padre estaba en él. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento no hay quien lo alcance.
porque su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Ahí no dice que el entendimiento es infinito. ¿O sí? Isaías 40:28. ¿Dice o no dice? Déjeme ver. ¿No dice? Isaías 40:28. Y su entendimiento no hay que lo alcance. Pero no dice que es infinito. De ahí a la este- Entonces, ¿cómo le hago para demostrar que es infinito? Dice que no hay que lo alcance. Entonces, el no alcanzarlo pues puede ser infinito, ¿verdad? Pero ¿dónde dice que es infinito? ¿Dónde dice? Salmo 147, verso 5. Grande es el Adonai, el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ahí lo dice. 147, ¿qué? 5. Salmo 147, verso 5. Y su entendimiento es Grande es el Señor infinito. nuestro, y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. Déjame ver cómo dice esta Biblia. Esta Biblia. Y ya me decepcionó esta Biblia a mí. Salmo 140, porque ya tiene errores. Grande es nuestro Señor y grande en su poder, y su entendimiento es infinito. Dice igual. Está bien. Se la perdono. Miren lo que dice aquí, miren. Miren lo que dice aquí. Le voy a dar estos últimos textos para terminar, ¿no? Para que vean. Dice Juan, capítulo 8, verso 19. Miren lo que dice. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Yahshua, ni a mí me conocen, ni a mi padre. Si a mí me conocieran, si conociéramos la verdad, la palabra encarnada, también a mi padre conocería. Si conociéramos a Yahshua, si lo conociéramos, porque es el que conoce al Padre, nadie lo conoce. Nadie conoce al Hijo, sino nadie, dice nadie, nadie. Entonces conocer a Yahshua es conocer al Padre. Fíjese bien. Juan 7, 28 y 29. Miren lo que dice. Entonces, Yahshua enseñando en el templo era el de Jerusalén. Es el único templo que había. Y enseñaba allá afuera. Alzó la voz y dijo, a mí me conocen y saben, o sea, la vestidura. ¿Saben de dónde soy? Porque eso se lo dijeron allá en Juan 6, miren. Juan 6, 42. Y decían, ¿no es este Yahshua, el hijo de José, de Yosef, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Por eso dijo, ustedes saben de dónde vengo. ¿Ve? Y no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Ustedes no lo conocen, porque si lo conocieran, me conocerían a mí. Ustedes leen la escritura cada Shabbat, cada séptimo día. Ahí está, la leen, y no la entienden. Es como el que guarda el sábado, es lo mismo. La leen todos los sábados y no la entienden. Siguen igual. ¿Ve? Ese es el problema. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Yo no vine por mi propia cuenta. Él me envió. Lo dice Juan 8, 42. Dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. Él me envió. Entonces, yo no vine por mi propia cuenta. Dice Juan 8, 55. Pero ustedes no lo conocen. Al Padre, está hablando del Padre. Mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco sería mentiroso. Fíjese, si dijera que no lo conozco, como ustedes, pero lo conozco y guardo su palabra. ¿Lo conocen? Entonces conocerlo a él es guardar su palabra. Conocerlo. Guardar sus mandamientos. ¿Ve? En esto sabemos, acá lo dice, mire. Pero fíjese, mandamiento y palabra es lo mismo. Ahorita se lo voy a mostrar. Primera Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, le cambió.
Mandamientos es palabra. En este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. El amor es conocerlo. Y cuando amas, haces su voluntad. Obedeces la palabra. Haces lo que Él dice. Te unes. No te divides. Buscas siempre el bien del otro. Buscas darle la verdad. Sácalo de la oscuridad. Abre los ojos. Ayúdalo. No lo manipules. No le saques provecho. No hagas lo que hacían estos, miren. Miren lo que hacían estos. Romanos 16. Mas os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. ¿De quién era la doctrina? De Yahshua, del Padre. Lo dice Juan 7, 16, 17. Él no habló por su propia cuenta. Lo dice Juan 12, 49. Nunca habló por su propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Lo dice Juan 7, 18. En contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Apártate del que hace división con su doctrina. La doctrina, la verdad, une. Porque yo con la Biblia le muestro a la persona lo que es la verdad para unirnos, no para dividirnos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Yahshua, sino a sus propios vientres. Perdón. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Profesan conocer a Elohim, pero con los hechos lo niegan. ¿Y qué pasa si lo niegas? Con esto voy a terminar. ¿Qué pasa si lo niegas? Mira lo que va a pasar si lo niegas. 10, 32 y 33 de Mateo. Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré. Delante de mi Padre que está en los cielos. Confesarlo. ¿Qué es confesarlo? Es reconocer quién es el verdadero. Reconoce al Elohim de tu padre, le dijo David a Salomón en primer libro de Crónicas 28:9. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo lo negamos? Con la mentira, con el engaño, con la impureza, con el error. Por eso nosotros tenemos que hablar verdad. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice Efesios 4:25. Amén.